Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Les comparto el mensaje tomado del texto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El texto habla de una herencia. Sabemos que a nivel material una herencia es una fortuna y que por lo general tiene un valor. Pero esta herencia se refiere a un tipo de herencia de tipo espiritual. ¿Y cuál es esa herencia? Pedro nos enseña que es una vida eterna en la presencia de Dios, la que nos espera a todos aquellos que fuimos hechos hijos del Padre a través de Cristo Jesús por esa adopción. Y especifica 3 características en esa herencia. Primero, dice que es incorruptible. Eso quiere decir que es una herencia que no perece, que no es una herencia como la material que se desgasta. Si las personas que reciben una herencia no la administran bien, ella se fuma, ella se desgasta. Pero esta herencia es de tipo espiritual y tiene una característica, es que no perece. Segunda característica, que es incontaminable, es decir, que es pura, que es limpia. La tercera característica, que es inmarcesible, es decir, que no se puede marchitar jamás. Una herencia es ganancia para todos aquellos que la reciben. Y es de un costo muy alto para toda aquella persona que la trabaja, que la otorga. Por ejemplo, los padres trabajamos, adquirimos en nuestra vida muchos bienes materiales y el día que partimos de esta tierra, nuestros hijos se constituyen en esos herederos. Pero para esa herencia nos ha tocado esforzarnos y trabajar mucho. Pero esta herencia, que es la vida eterna, es ganancia para nosotros, una ganancia especial, porque Jesucristo ya la trabajó, Jesucristo ya la pagó en la cruz del Calvario. Ahora, hay unas condiciones específicas para recibir esa herencia, es decir, no todos la reciben. La primera característica, ser pobres de espíritu. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que dependen totalmente del Señor, que durante su vida han creado una relación de dependencia absoluta de Dios en todas las áreas de su vida. Creemos que pobres de espíritu son las personas que tienen escasos recursos económicos, sectores vulnerables, pero se refiere a ese tipo de cristianos que dependen absolutamente de Dios en todas las áreas de su vida. Es decir, que tienen presente a Dios en todo cuanto van a hacer, desde las cosas más insignificantes hasta las más significativas. No dependen de sus capacidades intelectuales, de sus títulos, de su posición social, de su dinero, de su fama, sino enteramente del Señor. Lo segundo, para recibir esa herencia incorruptible, tenemos que ser como niños. Mateo 19:13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 18:34. Y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando Jesús hace estas especificaciones, está hablando de que para nosotros adquirir esa herencia incorruptible, tenemos que ser como un niño. Y un niño tiene un corazón perdonador. Eso nos indica que nosotros tenemos que perdonar. Un niño no tiene malicia. Eso nos indica que tenemos que quitar de nuestra vida la malicia. Un niño se aferra a sus padres, creando una dependencia absoluta de ellos. Y tanto se aferran a sus padres que en un momento de peligro el niño corre a los brazos de su padre. Y la figura del padre es tan importante para el niño. Y muchas veces colocan a su papito como los héroes. Por eso la palabra dice, Jesús es muy tácito cuando dice que tenemos que ser como niños para heredar el reino de los cielos, para heredar esa herencia incorruptible. La tercera característica que tenemos que tener para poder heredar esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable, es que tenemos que reconocer que solos no podemos salvarnos, que necesitamos un Salvador. Reconocer la obra salvífica de Jesucristo. Reconocer que el Padre le dio una encomienda al Hijo y que el Hijo vino a ejecutarla a la tierra. Y nosotros tenemos que creer en esa obra salvífica y redentora de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es a través de la obra redentora de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Podemos tener acceso a esa herencia espiritual incorruptible. Conclusión. La salvación es una herencia incorruptible, heredada del Padre por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Si nosotros valoramos una herencia material que nos dejaron nuestros padres y la valoramos por su esfuerzo, porque les costó mucho adquirirla, también hemos de valorar esa herencia espiritual, porque esa herencia le costó mucho a Jesús. Fue el derramamiento, el vertimiento de su sangre en la cruz del Calvario. Pero vemos que la Biblia relata un grupo de personas que no son acreedores de esa herencia. Y vamos a leer en el texto de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amada iglesia, miremos a ver si ese listado que da la palabra de esas personas que no se hacen acreedores a esa herencia inmarcesible, incontaminable, incorruptible, que en ese listado no estamos nosotros.
no debemos estar porque estamos en Cristo. Y la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amada iglesia, meditemos en esta palabra. Esta herencia es gratuita, no la trabajamos nosotros. Cristo trabajó por ella. Esta herencia es santa. Esta herencia no perece. Esta herencia no se marchita. Pero tenemos que tener unas condiciones básicas para adquirirla. Ser pobres de espíritu, depender enteramente de Dios. Ser como niños, tener un corazón perdonador, amoroso como los niños. Un corazón que no alberga odios y depender enteramente de nuestro Padre. Y en tercer lugar, reconocer que nosotros necesitamos para salvarnos a Jesús y que de esa manera es que podemos adquirir esa herencia incorruptible. Analicemos en esta palabra y miremos cómo está nuestra vida con respecto a ella. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, les amo en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones.